Buenos días amigos, hoy martes 4 de junio de este año 2019. Se dice que una vaguada se aproxima por el este para traer algunos aguaceros. Ayer llovió en la loma de nuevo, en el centro de la cordillera central, específicamente en la ladera norte, Manabao y alrededores. Y eso va a contribuir a elevar el nivel de las aguas, principalmente del embalse Tavera Bao. Hay repercusión también en el área de Atillo. Atillo y la presa de Rincón ya tienen más del 60% de sus embalses llenos, o sea, garantizando así la siembra de arroz de primavera, la grande. Tavera está aproximándose a la costa 318, que sería ya de mucha tranquilidad para todo lo que es Santiago y alrededores. Y en la presa de Bao, la presa de Monción pudiera estar también recuperándose bastante. Estas son presas básicas, donde la cosa sigue siendo crítica. Es esencialmente del lado sur de la cordillera, porque la presa de Sabanayegua sigue muy baja, por debajo de la cota, por debajo del 10% del total de su capacidad de embalse. Una cosa preocupante de verdad. El conjunto de presas que está sobre el río Nizao no ha recibido el agua que debiera para esta época, pero mantiene los niveles mínimos operables, que son lo que nos garantiza los famosos 130, 150 millones de galones de agua diario aquí al Gran Santo Domingo, que vienen de Valdesia. Así que Higüey, Aguacate, Valdesia y las Varías, que son las cuatro embalses que dependen del Nizao, están a la espera de que ahora en junio los eventos meteorológicos se expresen por esa zona. Lo cierto es que el mes de junio es el segundo año de mayor caída de agua histórica en el país. Ya lo es mayo, que acaba de pasar. Se repuso mayo, a pesar de todos los eventos relacionados con el Niño. Se repuso la segunda quincena bastante, no llegó a los niveles que son tradicionales, pero el pronóstico catastrófico que se avisoraba de mayo, por lo que aconteció en la primera quincena, se superó. O sea, fue malo, pero no llegó a la catástrofe. En junio todavía está en curso, hoy apenas estamos al cuarto día de junio. Vamos a ver cómo se comporta, pero este es el segundo mes del año en República Dominicana de mayor precipitaciones. Así que ojalá que unas cuantas vaguadas de esas se aproximen por esta parte del Atlántico y del Caribe para que nos traigan las lluvias. Debemos felicitar al Central Romana Corporation, que ayer anunció la conclusión de su zafra. Produjo unas 352.000 toneladas cortas de azúcar, de ellas 150.000 toneladas de refino, con lo que se garantiza todo el consumo nacional de refinos. Ustedes saben que hay también una buena proporción de azúcar parda en el mercado y que el consumidor se ha ido desprendiendo un poco esa dependencia del azúcar refino y está consumiendo bastante azúcar parda. Y ya esta sí la comparten, porque el único productor de refino que hay en el país es Central Romana. El azúcar parda, sin embargo, la comparten en el mercado Central Romana y Grupo Vicini, que entrega también azúcar parda. Estamos a la espera de las cifras de la zafra del Grupo Vicini. Mientras tanto, debemos decir
que Central Romana molió más de 3 millones de toneladas de caña, que produjo 352.000 toneladas cortas de azúcar. De ella ya le dije que 150.000 refinos. Una cantidad impresionante de galones de melaza en una zafra que se puede considerar exitosa, muy exitosa. Favorecida incluso, para que ustedes vean cómo son las cosas, en la parte final de la zafra, por la sequía. Acuérdense que la sequía facilita el corte y alzada de la caña en campos. Que ya cuando se camina al molino no hay problema, pero mientras tanto hay serios problemas si en los meses de abril y mayo, a veces hasta marzo puede ser problemático. Si cae mucha agua en esos meses, la parte final de la zafra se dificulta mucho. En esta ocasión fue facilitada la falta de agua para el caso de la industria azucarera. El grupo Vicini probablemente anuncia también una gran zafra, quizás por encima, muy por encima de las 100.000 toneladas métricas, por aquello de que ahora mismo está disfrutando los beneficios de haber arrendado unas 300.000 o más tareas del CEA allá en el este para alimentar su gigantesco ingenio Cristóbal Colón. No hay duda de que de seguro anunciará cifras importantes que se incorporan a las del Central Romana. Y el tercer gran ingenio productor privado, gestionado por el sector privado, consorcio dominico-estadounidense, guatemalteco, 3 nacionalidades ahí involucradas, es el ingenio Barahona. Enteramente repuesto de aquel desastre que significó la última parte de su vida en manos del Consejo Estatal del Azúcar. Ya ha producido hasta 100.000 toneladas, un ingenio que en manos del CEA, y aún en tiempos de mayor eficiencia, no llegaba a las 50.000 toneladas, 60.000 toneladas. En esta ocasión llegó a 100.000 toneladas y va camino a incrementar muchísimo su producción. Una vez pueda agregar, como lo va a hacer, nuevos cultivos de caña a partir de la entrada en operación de la presa de Montegrande, que le va a facilitar, porque ese es un ingenio, el ingenio Barahona, que toda su caña la cultiva bajo riego, en una superficie extraordinariamente indicada para el cultivo de caña y además para el corte y alzada mecánico. Por eso que ustedes ven que ya el Central Barahona, que dependía mucho de braceros haitianos fundamentalmente, ya no lo necesita, porque incorporó el corte mecánico. La eficiencia de este central, insisto, está demostrada. Si usted suma estos 450.000 toneladas la suma de azúcar cruda y refino de Romana, más de 100.000 seguros de Vicini y cerca de 100.000 o más el grupo privado que opera el ingenio Barahona, probablemente estemos superando las 600.000 toneladas. Eso es muy bueno para cumplir incluso con la cuota que tenemos en el mercado preferencial norteamericano. Acuérdense que tenemos una cuota preferencial, 22 centavos de dólar la libra, cuando en el mercado está 2, en el mercado mundial está 12, en los Estados Unidos te garantizan 22. Somos el país de más alta cuota para suplir al mercado norteamericano de azúcar refino extraído de la caña, de azúcar extraído de la caña. Por tanto, la industria azucarera dominicana goza de esos atractivos. No voy a hablar de esto del Porvenir, un ingenio que todavía insiste el Estado en operar, perdiendo dinero. Usted puede estar seguro que lo poco que produce el Porvenir, mucho menos de 20.000 toneladas, cuestan más
que lo que obtiene por vender es azúcar. Ese ingenio, lo mismo que lo que quede del CEA en la zona de San Pedro de Macorís, debía haber sido arrendada a los productores privados para que no desaparezca totalmente la industria azucarera, porque el Estado ha demostrado ineficiencia y falta en la gestión de ingenios. Eso es una operación que demanda mucha disciplina, cumplimiento de etapas, procesos, inversiones a tiempo, y eso, en eso el Estado es muy malo. Además de que ya perdió toda la generación de técnicos, expertos en cultivos, en fábricas que tenía el CEA, ya eso se fue, eso lo tiene ahora el sector privado. De manera que insistir en eso es botar dinero, pero con eso se mantiene algo de lo que queda de la industria azucarera del Estado, que fue, por cierto, la más grande del país. El Consejo Estatal del Azúcar, con sus 11 ingenios operando, llegó a producir 830,000 toneladas métricas. Cuando el país en total superaba el 1.000.000 de toneladas métricas de azúcar, 1.200.000, 1.300.000. Y el CEA era el mayor productor. Esos tiempos pasaron, se perdió la tradición, se perdió la organización, la disciplina, y lo que hay, lo ven ustedes. Vi los otros días una señora alcaldesa de una de las zonas cañeras tradicionales rogando al gobierno que vaya a preservar lo poco que queda de las tierras que todos los días se llevan altos militares y funcionarios, así como personas influyentes de la sociedad, del CEA, todavía en estos tiempos. Creo que es Sabana Grande de Boyá, una de esas zonas importantes que son tradicionales, que fueron tradicionales productoras de caña. Que por favor el Estado impida que se sigan quedando con las tierras antiguas cañeras. Bien, esa es la situación que uno todavía tiene que estar lamentando en nuestro país. Mire, ayer se produjo una reunión trascendente en Palacio. Los principales ejecutivos de los grandes puertos privados del país, también se invitó a las autoridades dominicanas que administran los puertos del Estado, participar en una reunión con el presidente de la República y su equipo íntimo de ministro de la presidencia, y eso, proyectando la estrategia que debe seguir el país para aprovechar su posición geográfica excepcional y así convertirse en un gran puerto de transbordo para toda la región centroamericana y caribeña. De las grandes naciones productoras, lógicamente, y comercializadoras del mundo. En esa reunión estuvieron presentes Samuel Conde, hijo, el presidente de la zona franca del puerto multimodal Caucedo, el sultán Ahmed bin Sulayem, inversionista también de ese puerto multimodal, Jack Allen de Cisco, una de las grandes operadoras de puertos multimodales del mundo, Antonio Junco de Mastercard, Max Leach de COO DP World y Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Por el Estado estuvieron Gustavo Montalvo, José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Nelson Toca Simó, Enrique Ramírez, Víctor Gómez en representación de la Autoridad Portuaria Dominicana, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, etc. Recuérdense que el propio presidente de la República hizo saber en una visita sorpresa reciente a la zona de la línea
que se ha contratado o se está en procura de eso a una firma especializada que estudie y haga una propuesta al Estado para la modernización y la conversión del puerto de Manzanillo en un multimodal de grandes proporciones, donde incluso se ubiquen, además de grandes centrales generadoras, también zonas francas industriales. El presidente en su rendición de cuentas también había hecho referencia a eso el 27 de febrero pasado. Estos son anuncios que movilizaron mucho estos sectores porque todos sabemos que grupos empresarios nativos han estado muy interesados en que se les conceda la operación del puerto de Manzanillo. Este puerto es el futuro de la región norte y del país. La ubicación geográfica que tiene, el hecho de que es del Estado, la profundidad natural del sitio, el hecho de que el puerto como tal ha sido operado ya como sitio de embarcadero para productores y exportadores de banano. Incluso el Estado está haciendo una inversión de 50 millones de pesos para mejorar las condiciones del espigón que hay allí para recibir y despachar carga relacionada con la agropecuaria. Pero este propósito del Estado con ese puerto debe preservarse, porque ahí está el futuro del Cibao. Ahí se habla de ubicar una gran central térmica de gas natural con una gran también receptora y regasificadora de gas natural que pudiera ser la fuente que supla de gas natural a todo el Cibao. Ahí se habla de montar una zona franca industrial de grandes proporciones, etcétera. Y también por su característica de ampliar el puerto para recibir los barcos llamados post-Panamá, los de más de 100.000 toneladas, hasta 100.000 toneladas y más, que son los barcos grandes que ni siquiera pueden pasar por el canal de Panamá. Oigan, ¿de qué cosa estamos hablando? Ese es un puerto que te coloca carga desde ahí a la costa este de Estados Unidos en 24 horas. Ninguna otra nación lo puede hacer con esas perspectivas tan favorables. Así que vamos a ver qué pasa. De todas maneras, esa reunión que se extendió muchísimo, probablemente habló de los programas de inversión que tienen. Hay muchísimas oportunidades de negocios en los puertos de Jaina y Jaina Oriental. Todavía hay oportunidades de negocio en Puerto Plata. Todavía hay posibilidades de reconvertir al puerto de San Pedro de Macorís y aún al puerto de Boca Chica. O sea que hay muchas posibilidades de negocio. Así que de seguro que ahí se discutieron asuntos de envergadura relacionados con todas estas oportunidades de negocio. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Y de nuevo. Viendo que el panorama, a pesar de todas las cosas, se va como asentando la cosa. ¿Cuál panorama se está asentando? El panorama económico, social y político, las tres. ¿El político se está asentando? Asentando. ¿Qué quiere decir asentando? Que las cosas están volviendo como a niveles en que se pueden controlar las aguas. Ajá. Sí. Es una buena noticia. Sí. Bueno. Así es la cosa. Miren, buenos días. Hoy debemos todos celebrar los 5 años de operación del 911. Sin duda es uno de los programas de mayor éxito de los ejecutados por la administración del presidente Danilo Medina. De lo que estamos hablando es de un programa que cuando se anunció, nosotros somos descreídos por naturaleza. Eso es muy difícil, eso es por allá, que eso opera, pero no es verdad. Bueno. Por esta zona no.
pues para agrado de todos, sí opera y opera muy bien el 911 en la República Dominicana. Tan bien que ya cubre, sus servicios tocan al 74% de la población dominicana. Y eso, que hasta el momento solo está presente en 14 provincias del país, en ciento y tantos, en 51 municipios, en ciento y tantos distritos municipales. Pero el 911 ha venido a ser un verdadero aliado de la tranquilidad de mucha gente en el país, que puede apelar a este recurso tan importante para alertar, advertir situaciones, pero al mismo tiempo para recibir el socorro en momentos determinados, en situaciones, en muchas ocasiones, los operadores, ese personal técnico especializado que se traslada tanto en ambulancias como en motocicletas para poder penetrar en lugares que, bueno, es difícil penetrar un equipo grande, un vehículo grande. Bueno, la gente se siente confiada, se siente agradecida y aplaude con un nivel de satisfacción de más de un 97% este importante programa, insisto, el más relevante, si se quiere, de todos los programas exitosos que ha tenido la administración del presidente Danilo Medina, con más de 7 millones de asistencia en 5 años. Eso es algo que todos debemos aplaudir, todos debemos pues manifestar nuestro regocijo y alentar a las autoridades a continuar con esos mismos niveles de eficiencia, porque no es solo el gran montaje, lo que eso ha significado en montar una estructura de esta naturaleza que involucra tanto personal, que involucra recursos importantes, tecnología, vehículos, sino también la preparación y la disposición de esos servidores, porque viene con un servicio de que al mismo tiempo de que te va a recibir un paramédico que te va a salvar, te va a estabilizar en una situación determinada, es la misma forma en que ellos asisten a la gente se siente satisfecha por ese grado del 97 y tanto % de satisfacción con el 911. Y hay que dar, Pedro, porque uno no puede soslayar que hay que en este sentido también darle un abrazo al ministro de la Presidencia, a Gustavo Montalvo, que ha sido un celoso guardián y un ejecutor eficiente, además de ejecutor eficiente de ese magnífico programa que todos celebramos en el país, claro. Que todos celebramos en el país. Eso por una parte. Por otra parte, ya tú te referías a esa importantísima reunión de ayer del presidente de la República con los portuarios, para llamarlo de alguna manera, los portuarios, a ese nivel, proyectando, discutiendo primero, recibiendo de viva voz el presidente, cuáles son las ventajas, los beneficios, el impacto que tienen los puertos sobre las grandes, pequeñas y medianas economías en el mundo. Cómo se constituyen esos espacios en elementos vitales para el incremento del comercio internacional, para la movilidad, para la movilidad de toneladas y toneladas de productos que se movilizan en todo el globo a través del mar, y de cómo la República Dominicana, primero situada geográficamente en una zona estratégica, y segundo, las mismas condiciones naturales de la República Dominicana para poder aprovechar todo ese potencial que dan las terminales portuarias, de cómo esa gente, junto con las autoridades del gobierno, por eso tuviste ahí, desde el director de portuaria hasta el ministro de Hacienda, pasando por aduana, el administrativo de la presidencia, y todo el tinglado, exacto, y todo el tinglado, el de industria y comercio,
Un ministro también muy eficiente. Toca. Entonces, todo ese tinglado ahí discutiendo, escuchando y discutiendo, intercambiando. Y todo eso se hace en el marco de ¿qué? En el marco de un interés, de una voluntad política que hay en la República Dominicana, de aprovechar todo ese potencial. Y ya Pedro citaba al mismo presidente de la República cuando hablaba de esa disponibilidad que tenemos y de que deben ser aprovechados. Vale la pena siempre insistir en las condiciones, las magníficas condiciones de Manzanillo, las magníficas condiciones de Manzanillo, por su profundidad natural. No hubo ni que dragar ahí. Sus condiciones, su cercanía a los Estados Unidos, y la posibilidad de que nosotros podamos tener todo un circuito alrededor de la media isla, Pedro. Todo un circuito que nos interconecte también. Sí, claro que sí. Vía marítima para facilitar todo eso. Junto, porque es que eso es lo importante de todo eso. Movilizar todos los productos, colocarlos en los puertos, con la facilidad que da también un proceso que se lleva en paralelo, como es el desarrollo vial. Con esas avenidas que se han construido ya, como esa que nos va a interconectar, que deberá ya a final de este año interconectar a la zona norte con el este, la circunvalación externa. Que sale del puerto de Jaina y da la vuelta así. De puerto a puerto te coloca. Y sale aquí a las Américas. A Boca Chica. A las Américas. Sí, a las Américas. O sea que te puede colocar por el área de Boca Chica. Una cosa sorprendente. Una cosa realmente sorprendente. Entonces nosotros, en esas condiciones que estamos nosotros. Pero ayer también hubo otra reunión muy importante. Esta fue con el gobernador del Banco Central, con la Asociación de Bancos y las asociaciones de ahorros y préstamos, evaluando, primero ampliando, informando en el contexto y los elementos causales para la puesta en vigencia de la liberalización de 29 mil millones de pesos del encaje legal. Con los banqueros que es la correa transmisora, son los estamentos donde van y se tocan la puerta y se retiran los recursos, porque son recursos que vienen de ahí, precisamente. Pues ayer el gobernador ampliaba, puntualizaba el porqué de esta disponibilidad de esos recursos, y ahí se destacaba, por ejemplo, Pedro, que si bien es cierto que nosotros le bebíamos un pespunte que favorece las acciones al PLD y al gobierno, porque que dinamiza, garantiza una dinámica de la economía importante, un periodo preelectoral, un año preelectoral, un segundo semestre peligroso. Sí. Bueno, al mismo tiempo también viene la justificación completamente válida de que hubo una desaceleración en uno de los sectores más dinámicos, que es el comercio. Sí. Hubo una desaceleración en el primer trimestre, Pedro, que de alguna manera se sintió. Y usted escuchó eso ayer, no solo de las autoridades, sino de los usuarios de los recursos, sí, de lo que hablan de que del circulante, sí, desde el señor Lama, la liquidez. Sí, desde el señor Lama hasta los comerciantes detallistas de provisiones, que hablaban precisamente Ramos, de la importancia que tiene esa disposición de las autoridades, donde se resalta el componente de la inversión para la vivienda, las facilidades en materia de monto y de los intereses para la vivienda, por ejemplo, pero también para los préstamos personales. Sí, va a haber una provisión. Una provisión importante, y para otro componente que resaltó muy bien en la valoración que hizo Valdés, que es el presidente de la Asociación de Bancos Comerciales, que ponderó esa disposición de la Junta Monetaria, de las autoridades monetarias, sí, esa liberalización de esos alevines, como yo le digo. Él decía, en materia de exportación,
para el sector exportador, Sí. para la manufactura. Sí. Y otro componente que está ahí, que es la pequeña y mediana empresa, la pequeña y mediana industria. Esa reunión de ayer fue importante porque aquilató una disposición como la dispuesta por las autoridades monetarias y financieras la semana pasada, de liberar 29 mil millones de pesos debidamente focalizados, fruto o salidos del encaje legal, que son los recursos que mantienen, que disponen los bancos para tenerlo a buen resguardo en las arcas del Banco Central para cualquier tipo de situación y contingencia. Buenos días, camarada. Antes que se... antes. Ojalá que sea cierto lo que dijo un dirigente empresarial, que hoy se resolvía el tema del salario mínimo, que ya se hace impostergable. Ojalá cualquiera de esas cositas la echen a un lado y hoy se anuncia una rueda de prensa conjunta, el aumento, un acuerdo para el aumento del salario mínimo en el sector privado. Que así sea. Que así sea, dice uno. Saludos, amigos, saludos, gracias por estar con nosotros en Diario de 4 con 3. Bueno, aquí estamos. El trabajo de Andy Dawaje del 14% se ha reducido en los últimos 40 años. Eso es verdad, Pedro, porque es la relación inflación-salario. Sí. Y los sindicalistas lo dicen de la manera que a ellos les duele. Unos cuantos pesos cada 2 años se aumentan. Unos cuantos pesos. Y es verdad, no hay un salario sostenible, compatible con el crecimiento de la economía. Este programa ha dicho tantas veces que aquí lo que estamos enseñando en esa materia, enseñando al burro a no comer. Cada vez más, un empresario dijo que en la discusión se ahorran un dinero, porque pasan meses y no aumentan el salario, incluso el que manda la ley. Como son las cosas de la vida, Orión, en la década de los 80 y 90, nosotros le temíamos mucho a China, que pagaba un salario mensual en la zona franca de $80, y nosotros superábamos un poco los $100, un poquito más, y ahora ellos pagan 320 y nosotros 200 y pico, un tercio menos del salario. Hagamos algo. En la zona franca. La zona franca subsidiada. Oiga, ¿por dónde van ellos? Bueno, señores, lo que nosotros aquí llamamos la atención, permanentemente llamamos la atención, es sobre el debate público, tanto intrapartido, de la clase política, el sector empresarial. Aparentemente hay 2 pisos. Un piso donde habitan la gente de sentido común, de sensatez, que es el que ustedes se referían cuando las medidas del Banco Central o otro que ustedes señalaban. Y hay un piso de la insensatez, que es la temeridad, el no entender el momento ni siquiera insular, mucho menos global. Aquí cualquier tema tú dices, bueno, pero ¿cómo es que lo podemos? El ciudadano ordinario, para eso de las redes, yo invito a cualquiera persona que haga un estudio. Oye, hace un calorcito fuerte, Pedro, que está haciendo aquí. No, te digo que muy fuerte. Yo invito que ustedes, las redes, miren las redes, no lo que alguno de ustedes quiera ver, sino que haga un estudio de contenido breve, paséese por las redes, cualquiera de los portales, y usted se va a dar cuenta que el ciudadano ordinario, el ciudadano común, está siendo bombardeado por no solamente lo que en Estados Unidos se llama fake news, noticias falsas, no solamente eso, sino con crasa ignorancia sobre todo. No solamente que te falsifican una noticia, sino que te envenenan globalmente con ignorancia, con inexactitudes, porque nadie se preocupa por usar su nombre en las redes sociales asociado a la, digamos, la responsabilidad de opinar adecuadamente o de tener calidades para producir un tipo de señalamiento cual que sea. Un abogado, en el ambiente jurídico, se le supone calidades si opina sobre algo.
un economista, un sociólogo, cada uno en su área, y el ciudadano ordinario que refiera una opinión sobre tal o cual tema normal. No, aquí todos somos doctos en todo y afirmamos cada cosa. Fulano de tal es un delincuente porque hizo esto y se robó aquello y lo demás para allá. Este país mañana se va a caer a pedazos. La deuda externa ronda el 89%, el 100%. Pasó tal cosa. Y de repente nosotros necesitamos, Pedro, un liderazgo nacional. Y te voy a decir, comenzando por el liderazgo social, que cada vez que saca la cara lo contaminan las serpientes venenosas de la política. No hay forma de que aquí se produzca, por ejemplo, un movimiento campesino adecuado para que sus intereses de los agricultores, de los productores, que requieren de la asistencia del Estado, no la oligarquía agropecuaria, eso que no hay un movimiento campesino, no hay un movimiento campesino para los trabajadores del campo, pero tampoco lo hay para los productores, que tengan un lenguaje nacional, que la nación pueda interpretar cuáles son las necesidades que reclama el sector agropecuario. Por ejemplo, te aparecen 2 o 3 empresarios del sector que desdibujan toda la realidad. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir cuál es la realidad del sector lácteo, para decirlo así, el sector lechero, el sector de la leche y todos sus derivados? No, si te lo dicen un par de empresarios de lo que salen en la prensa permanentemente, te dicen que están colapsando, que se van a morir, todas las cosas. Si te lo dice un productor normal de leche, te va a decir que el precio de sustentación no es el adecuado para el costo que tienen, que la compañía grande que compra el 80 o 90% de la leche, que la quiere, tiene tal cosa, y el gobierno podría intervenir en eso. Pero los otros te dicen, bueno, lo que tienen actos y actos de, ¿verdad?, de ganado, de la mejor calidad, ellos tienen sus propios intereses y dominan el mercado de la comunicación. Ellos determinan qué hay que decir en ese aspecto. Lo mismo los sindicalistas del transporte. Alguien habla cuáles son las necesidades de un chofer de concho que tiene su carrito de por lo menos ese carro debe tener entre 23 y 24 años de existencia. Siempre son los carritos de concho que tú ves, son del año entre 95 y 97, mucho antes del 2000. Lo que tú oyes son los empresarios del transporte. Uno de ellos que llegó a decir, yo tengo una caja fuerte capaz de pagar el préstamo del ayuntamiento, pero yo no lo hago porque no me da la gana. Lo dijo. Entonces, ese es el discurso que vamos a tener en la comunicación. Ese es el discurso de redes sociales. Por ejemplo, el discurso de los trabajadores. En ese aspecto, la dirigencia sindical, que hay sindicalistas conservadores ahí, hay sindicalistas que vienen de la izquierda, sin embargo han podido conciliar un discurso mínimo que trate el tema de salario, que trate el tema de la seguridad social, más o menos unificado. Pero tienen la desgracia que perdieron el control porque no hay sindicatos. Porque el empresariado se encargó de que aquí la libertad sindical no exista. Que hubiese sido un contrapeso importante que hubiese ayudado al propio empresariado, a los propios contratadores de mano de obra. Y si me voy por ahí, yo digo, los economistas, todos tienen laboratorios en los periódicos semanales que dicen, algunos, tú dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Tú lees de deuda externa y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Lee de cualquier cosa que te digan los economistas, porque tienen unos laboratorios que uno quiere ser más estrambótico que el siguiente, que el otro, y el otro que el siguiente. Y tú dices, bueno, pero no hay un economista que razone, que nos diga a nosotros cuál es el entorno internacional, que nos diga a nosotros qué significa la guerra comercial chino-estadounidense, que nos diga a nosotros, por ejemplo, qué significa el arancel de la nación mayor consumidora del planeta, la nación que más consume en el planeta completo, se convierte en una bomba atómica para asuntos también políticos y de expansión imperial. Y que todos los temas esenciales de esa nación se discutan por vía del arancel. El caso de México es el más reciente.
Si ustedes no resuelven el problema migratorio, le vamos a aumentar 5% cada trimestralmente hasta llegar a un 25%. Eso no lo soportaría México, pero no lo soportarían los Estados Unidos. Si no solamente el arancel, sino también los bloqueos económicos. Venezuela hoy, a propósito, ya no puede respirar. Ya lo que tiene que hacer ese señor es tirarse al mar o ver dónde se va, por donde tiene. Pero ya Venezuela le quitaron los barcos, los aviones, todo suministro a una población de ¿cuántos son? 13, 15. Le congelaron las cuentas, no pueden girar las cuentas. No pueden girar nada. A una nación de millones de personas que no encuentran una aspirina. No. Y no es exagerando, no encuentran una aspirina. No, pues así como tú lo dices, ni papel sanitario, ni pasta dental. Nada. Entonces, nosotros no nos estamos viendo en esos espejos. En América Latina, ya este programa, tanto Mozart como Pedro, como Héctor, hemos hablado tantas veces del cambio brusco de políticas progresistas hacia políticas extremas neoliberales. El que lee en internet el perfil del señor Bolsonaro no es el ultraderechista más terrible en el plano económico, en el plano social, en el plano de todo. Es más, posiblemente Donald Trump sea un marxista-leninista frente a él, comparado con él. Sí. Y si usted sabe lo que está ocurriendo, busque en internet lo que está ocurriendo en Argentina. Un reportaje de CNN donde en un barrio, una familia, un grupo de comunitarios decidieron montar un comedor. Sí. En un barrio otrora clase media baja, un barrio San Carlos. Sí. No una cosa que donde esté la gente hacinada, un barrio de Buenos Aires, para darle comida a decenas de gente. Y a su vez ellos buscan recursos por otro lado para poder cocinarle a decenas, centenares de personas que van ahí a comer una sola comida al día. Estamos hablando de la nación que produce, una de las naciones que produce más carne del mundo. Se la considera uno de los almacenes de alimentos del mundo. Sí, exacto. Los commodities argentinos mucho son trigo, mucha soya y también maíz, pero fundamentalmente trigo y soya, pero mucho en cantidades que exportan. Ese es su principal renglón de exportación, además de carne. Y ya tú ves lo que yo te estoy diciendo. Y si es mentira, hay un señor que se llama Google, hable con él. Diablo, entonces y su pueblo no puede comer. No puede comer. Y el último préstamo del FMI Argentina fueron $80 mil millones. Eso sí, la economía se lo tragó la deuda. Entonces, hablemos de eso, hagamos un esfuerzo. En el primer trimestre de este año en la República Dominicana, la economía creció 5.5, Pedro. 5.7. 5.7. Nosotros en este programa, y yo, si me pongo medio trastornado, digo que las autoridades de la Junta Monetaria nos escucharon a nosotros. Sin haber conocido el segundo trimestre, que complete el primer semestre de desempeño económico, nosotros dijimos, hay que prepararse para los huracanes que puedan producirse en el segundo semestre de la economía. Y coincide con el inicio de la temporada ciclónica. Y lo explicamos de muchas maneras. Bueno, ese es un elemento también importante que hay que amortiguar. La temporada ciclónica que es de junio a noviembre. Por una razón simple, porque se da una campaña electoral en una república, en un país subdesarrollado, donde todavía las reglas de juego, muy politizado, las reglas de juego todavía se están discutiendo. Sí. Es como cuando en un barrio tú juegas pelota, que todavía... si la tira para este lado, son los 3 outs. Si la pierde para el otro patio, que es más fácil de buscar la pelota, es 2 outs. Y si tú eres alitraneado, así era que se decía, entonces es un out seguro. Si 2 veces tú botas la bola para este lado, entonces todavía nosotros no sabemos bien las reglas de civilidad de la República Dominicana. Estamos caminando entre un déficit muy pronunciado en términos de educación ciudadana y un desarrollo relativamente sostenible y creciente, o un crecimiento que se expande, que se consolida. Durante los últimos 15 años ha estado por encima del 6%. Ninguna economía de América Latina lo ha hecho así. Entonces,
para yo no cansarlo a ustedes con este comentario, la preocupación de nosotros es el debate público, que también tiene falencia del lado oficial. ¿O no, Moza? Sí, también tiene falencia. No hay un discurso plenamente educativo que se pueda participar en todos los debates. Sobre la deuda, vamos a debatir el tema de la deuda. ¿Por qué no se puede debatir? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Sobre déficit fiscal, sobre fiscalidad, sobre educación. ¿Estamos bien o no estamos invirtiendo el 4% de la educación? ¿Qué se está haciendo? Vamos a debatirlo. ¿Qué se está haciendo? Sobre comercio, sobre empleo, sobre producción agropecuaria. O sea, la gente tiene que saber hacia dónde es que vamos, Pedro. Pero para eso hay que educar, Pedro. El ciudadano tiene que estar muy bien informado. ¿Quiénes informan? Los grupos de intereses o el Estado a través de sus herramientas. Mira, ustedes no son ninguno de los dos, ni loco, ni torpe, ni ignorante. Ustedes leen la prensa y se dan cuenta cada periódico qué interés está representando en un momento determinado. Claro. Y no lo vamos a decir porque nosotros también somos bomberos. Sí, y la manguera no se pisa, pero busquen los periódicos y háganse un poquito nada más de esfuerzo y digan, ven acá, esta noticia que sale permanentemente, ¿por qué determinados periódicos establecen determinadas conducta noticiosa? Sí. ¿Hacia qué? ¿Cuáles intereses están representando? La persistencia. ¿Por qué tal periódico o tales medios multimedia, como le llaman ahora, televisión, radio y prensa escrita, no se refiere a tal tema? Bueno, porque los intereses que representan están señalados muy sigilosamente, pero están señalados. Antes sí eran, porque uno va avanzando. Yo pongo un ejemplo muy concreto que tú lo ves cada vez que viajas al este, y es el gasoducto. Ningún medio electrónico ni escrito ha hecho saber que se está haciendo un gasoducto, que ya va más de 2/3 partes concluidas. Sí, que uno cree que están haciendo una carretera. Una carretera, que pueden hacerla después porque han desperdiciado. Pero no le interesa dar a conocer eso. Una obra de 100 millones de dólares. Miren esto, un estadista o aspirante a estadista o postulante a estadista que diga esto: en la policía están sacando los presos para cometer atraco. Si alguien dijera eso en una nación medianamente civilizada, obviamente que todos los periódicos le pusieran la mayor atención, porque se supone que él a seguida va a decir, he aquí las pruebas. Sí, claro. Pero usted va a ser presidente de la República. ¿Cómo es posible que usted, una expresión tan estrambótica que altera el ánimo ciudadano de decir que estamos sacando a los presos de las cárceles para que cometan atracos y devolverlo para la cárcel? Porque es una mafia que te dice, Pedro, tú eres un delincuente, estás preso, ven, comete tal cosa. Se supone que van a repartir los dineros que se ganan, se supone que alguien con poder puede sacar a la gente de la cárcel. Yo no sé si eso es verdad o mentira, yo creo que no es verdad, pero bien, dicho por un principal candidato de oposición, Pedro. El vocero de la oposición. ¿Tú crees que es correcto? No, incluso en buena comunicación, ¿qué le diría a un asesor de comunicación? Mire, ponga al secretario, al muchacho que tiene al lado, al educador, que es, mire, aquí están los datos, que él lo ofrezca, porque ese tema no es para un presidente. No sé si ese tema no es para un presidente. Ese no es mi tema. Mi tema es decir, la fiscalidad, la economía. Yo soy un estadista. Ese no es mi tema. Entonces, de repente, bueno, eso caminó las redes y todo el mundo. Mi preocupación, lo quiero decir con toda sinceridad, lo digo por mis hijos y por mi nieto, es que se enrarece la República. No nos estamos educando. Entonces, si no nos educamos, estamos proclives, hay la posibilidad de que podemos ser o Venezuela, o El Salvador, o Argentina, o Nicaragua, porque ¿quién es que hace la vida? Los perros, los gatos. Somos nosotros, los seres humanos, y si nosotros no nos educamos, si no hay una educación política importante. Mira, nosotros nos enseñaron hace tantos años, Pedro, el tema de la resolución de los conflictos. Eso es una ciencia. Si tú crees que el equipo del presidente Danilo Medina se le podría llegar la propuesta
podrían aceptar la propuesta de mantener el control del Congreso de la República como una propuesta, una contrapartida, decir, Mozart, mira, no te podemos dar la candidatura presidencial, pero coge esto. Eso no se hace así, Pedro. Tú no me puedes ofrecer a mí en un momento determinado, mira, Orión, para que tú no tengas problemas, aquí tú tienes este dinerito, cógelo y vete para allá. No. La razón que aunque yo lo quiera, yo no solamente te voy a decir que no lo quiero, sino voy a decir que tú eres un freco porque tú me estás ofreciendo una cosa que es una compra de conciencia, deshonesta. Sobre todo cuando hay un Congreso cuestionado. Yo quiero decirlo así, porque hasta en las negociaciones hay que tener cuidado. Posiblemente de un lado le hubieran dicho, ok, mira, para que resolvamos esto, dame el Congreso. Pero tú sabes por qué mandan a decirle, le dicen, cójanse tal cosa. Bueno, la única manera de evitar, sea por compra, sea por conciencia, sea por voto normal, sea porque desde Washington lo van a llamar, lo que tú quieras pensar, que no se produzca determinada situación en el Congreso, es diciendo, Pedro, tú te vas a quedar. No te preocupes. Porque si tú me dices que yo no me voy a quedar con el nivel de arrabalización política que hay en el país, ¿qué tú crees que yo voy a hacer? Mira, me dijo Mozart y Pedro que eso se lo van a dar, que eso no se sabe. Ajá, y yo tengo mi voto ahora y yo lo voy a votar por una cañada. Digo, no, espérate, yo voy a resolver entonces. Para que yo me pueda quedar en un lado, Mozart tiene que decirme, mira, no te preocupes, quédate ahí. Quédate en el programa, mira a ver lo que tú vas a hacer, no te preocupes. Si no me dice eso, con el nivel de arrabalización que tiene la política dominicana. Entonces, los 24 esos que se mencionan tienen un doble pespunte. Puede ser un regalo envenenado, pero también es un valladar para evitar que propios salgan del redil. ¿Es así o no? Sí, no, espérate. En los 24 estamos todos. Y en lo que si yo cuánto de la Cámara de Diputados estamos todos. O sea, se repite lo de Juan Dolio. Y por ese camino estamos navegando en círculo. Entonces, ¿qué demostramos? Bueno, no es problema de ideológico, no es problema de visión de la economía, no es problema de visión de la sociedad. Es un asunto de que vamos a repartirnos el gobierno y el Estado. Ah, bueno, pues ya, no hablemos más nada. Y eso le hace daño a largo plazo al país. Yo quiero hablar con el corazón en la mano, lo estoy diciendo a dos amigos, muy amigos de nosotros también, de nosotros tres, diciéndole, ustedes tienen el país en su mano, discutan por el país. De verdad, Pedro, ustedes no están entendiendo eso. Y ya nosotros estamos pagos. O sea, esta generación, no tenemos nosotros tres, no. La generación que estamos ahora dirimiendo temas políticos, manejándonos, participando del debate, ya estamos pagos. Ningún efecto importante de la economía nos va a sacar de la competencia, de la carrera, del escenario, no. Estamos hablando de nuestros hijos y de nuestros nietos. Mozart tiene en su portal una foto de él con su nieto. ¿Es así? Sí. Yo quiero saber qué piensa Mozart que va a ser ese niño con Dios delante cuando tenga 18 años. O si él quiere que se vaya para Nueva York. Yo tengo allá el tío de él y el papá tiene un tío, le van a pedir residencia al papá y a la mamá, no te preocupes, él no va a vivir aquí, él se va para Nueva York. ¿Será? No, va a estar aquí, va a ser un elemento dinámico en la economía dominicana, se quiere que sea lo mejor, bueno, pues la sociedad también tiene que darle toda la oportunidad. Mientras nosotros estemos con un discurso como el de Hipólito Mejía, un discurso como el de el señor Abinader, un discurso como toda la oposición, un discurso de la familia aquella, un discurso de esto, de lo otro, y no voy a mencionar al sector oficial, porque ellos tienen el deber y la obligación de gobernar bien, que es otra cosa. Cuando nosotros estemos en esta condición de que tú buscas las redes sociales y tú tienes miedo de entrar a las redes sociales, Pedro, porque no hay forma de que no sea un estercolero, pero no tienen culpa los internautas. Es que el discurso corroe todo, Pedro. ¿Alguien sabe lo que significa el sector externo de la economía dominicana? ¿Alguien sabe por qué el petróleo está a 52 pesos hoy?
¿Por qué? Porque el gobierno, como es el Ministerio de Educación, ¿de qué es? De Ministerio de Industria y Comercio decidió parar la mafia. Alguien en el escenario político ha explicado que nosotros no tenemos capacidad de almacenaje, que el almacenaje dominicano es de apenas 2 semanas, en el mayor de los casos. Lucho lo dijo aquí, sí. Que el petróleo se compra cuando está un barco pasando por ahí. Los barcos, los petroleros, la compañía suplidora de petróleo, es dinero en mano. Bueno, que ha venido a parar gasolinas y derivados de petróleo de Arabia Saudita, porque andaba transitando, como tú dices. Y dijo, ¿cuánto lo ofrece? Alguno de los aspirantes presidenciales de arriba o de abajo le ha dicho al país una propuesta de decir cómo nosotros vamos a resolver para aprovechar, por ejemplo, a $52 el barril de petróleo. Es decir, vamos a tener en vez de 2 semanas a ese precio, que es tan cambiante el mercado petrolero, que podemos tener almacenaje a un mes, siquiera un mes, que digamos 4 semanas va a estar estabilizado porque hay petróleo. O la refinería, no hablar de que la refinería refine más, ya eso no es importante. Lo importante ahora que me digan cómo yo traigo el petróleo y lo pongo y almaceno un mes, dónde están los recursos, cómo lo hago y todo. ¿Por qué es el impuesto al petróleo, a los derivados del petróleo? ¿Por qué nosotros importamos derivados terminados, derivados, y no petróleo crudo? ¿Por qué nosotros no tenemos capacidad de procesar? ¿Por qué tenemos nosotros que volvernos locos con el barbudo y con el otro ñingui ñingui y no explicamos las cosas? ¿Por qué? Entonces, ya yo estoy harto, Pedro, de verdad, porque uno oye ahí, vamos a ver en televisión. No, porque ahora están atracando la que sé yo cuánto, la guagua. No, así no se puede. Es un discurso vacío. ¿Qué hacemos con el servicio público de la ONSA? Le inyectaron 100 autobuses, 100. Los autobuses que estaban alimentadores eran 100. El presidente ordenó que lo sacaran, que se estaban pudriendo ahí, se lo mandaron. ¿Dónde están? ¿Qué hicimos? ¿Por qué no estamos alimentando al metro y al teleférico? Es decir, nosotros tenemos que hablarle al país todas las cosas. Entonces tenemos y lo voy a decir otra vez, la política del Amway. Qué bueno. Buenos productos eso, lo amo. Excelente producto. Esa política de decir, el fulano fue a tal cosa, estaba muy mal Mozart, y desde que llegaron donde él, ya Mozart y su familia están muy bien porque están vendiendo jengibre y qué sé yo cuánto. Eso es bueno, pero no es la base fundamental de que el gobierno explique y participe del debate con la razón, como es, con ventaja, con razón y sin sobrepasarse. O sea, tú tienes que participar en un debate que tú digas, yo tengo la ventaja porque tengo la razón. Y no atropello, no me sobrepaso porque respeto el derecho que tienen todos los demás. Pero si estamos hablando de la deuda, si estamos hablando por ejemplo, de la cometida que ha hecho el Banco Central y la Junta Monetaria, el Banco Central lo ha explicado, la ciudadanía lo comienza a entender. Pregunta si eso es motivo de escarnio. ¿Y qué hicieron? No, eso es que la economía se está cayendo y el banco tuvo que hacer tal cosa. Y se le dijo que hasta el día antes de esa decisión, el banco tenía una política neutra en términos de políticas económicas. Es decir, política monetaria y financiera. Tenía neutra, o sea, dejaba cooperarse el mercado con absoluta libertad. Porque no tenía necesidad de intervenir. Entonces, esta medida es una medida de previsión y prevención. Es decir, vamos a un segundo semestre, vamos a una tormenta política donde ni siquiera se sabe qué es la ley de partido, ni qué es la ley electoral, y hay un lío. No, un momentito. Nadie va a invertir si la política desdibuja la economía. Entonces hay que tener el colchón para el segundo semestre para cumplir con las metas que han señalado las autoridades monetarias. Exacto. En todos los indicadores económicos. La verdad que yo vine hoy, ya lo lamento que usted le haya robado todo este tiempo, pero si yo no me quitaba eso de encima, me iba a dar un patatú. Sí, esa es la verdad, esa es la verdad. Vámonos a un cambio si ustedes Sí, vamos al cambio. Yo sé que lo aburrí bastante. Pero no, que va. Nos sentimos muy agradecidos por su sintonía.
A la hora de transmitir, comunicar o expresar lo que sentimos, lo hacemos siempre pensando en todos ustedes. Por eso, las noticias internacionales están a la corriente de cualquier acontecimiento del momento. Y estas son algunas de ellas. Julian Assange no será extraditado a Suecia. Un tribunal de este país rechazó ayer la petición de la Fiscalía de emitir una orden de detención contra el fundador de Wikileaks. Assange está acusado de violación en una investigación abierta en 2010, cerrada en 2017 y reabierta de nuevo este año. El tribunal rechaza la petición al considerar desproporcionada una orden de arresto, pues bastaría una orden europea de investigación en materia penal para interrogar al activista australiano. Assange se encuentra en estos momentos detenido en Reino Unido, tras ser arrestado en abril después de perder su asilo diplomático en la Embajada Ecuatoriana de Londres. Además del caso de presunta violación, Assange hace frente también a la petición de extradición de Estados Unidos, donde se le acusa de pirateo informático, conspiración, espionaje y revelación de secretos oficiales, entre otros delitos. Hace un mes, el periodista denegaba su consentimiento a ser extraditado. Las temperaturas superaron los 50 grados Celsius por segunda vez en 3 días en Churu, en el norte de la India, obligando a sus habitantes a buscar la mínima sombra posible para intentar escapar del calor. La temperatura casi batió el récord, que es de 51 grados Celsius en la localidad de Palodi en mayo de 2016. El fin de semana, un agricultor falleció en Rajasthan debido al calor extremo. En todo el país, los indios hacen lo que pueden para soportar las altas temperaturas, desde fiestas a la sombra o beber mucho líquido hasta darse largos baños refrescantes. Unas imágenes publicadas por la patrulla fronteriza de Estados Unidos muestran a un grupo de más de 100 migrantes africanos cruzando el Río Grande para entrar a territorio estadounidense. Desde la Casa Blanca confirmaron la detención del grupo de migrantes, el más numeroso de procedencia africana de los que se tiene registrado. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego continuamos con el contenido de Diario de 4.